Hola, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Retro Barcelona 2025, el mayor evento retro que se hace en España y como podéis ver está hasta arriba de gente. Hemos tenido que esperar un buen rato para entrar, la cola era enorme, yo creo que cada año viene más y más gente a este evento. No en vano, merece mucho la pena. Es un evento, yo creo que ya conocido por casi todos, en el que principalmente se caracteriza por distintos stands donde se venden un montón de material, principalmente de segunda mano. También hay material nuevo en lo que a videojuegos se refiere, consolas, también hay un montón de merchandising, cartas, hay de todo. También hay una zona de conferencias o de charlas, también hay una zona arcade súper interesante, hay firma de libros, hay, bueno, en definitiva, un montón de cosas que hacer. Así que si no habéis venido nunca, os recomiendo que, aunque sea para el próximo año, os paséis por aquí porque hay un montón de cosas que hacer. A lo largo de este vídeo os voy a enseñar un poquito, voy a tratar de enseñaros un poco lo que hay en general en todo este evento, y si veo algo relativo a aventuras gráficas me centraré en ello. Y que, bueno, seguidme en esta visita a Retro Barcelona, que seguramente os va a gustar. Bueno, aquí tenemos, vamos, el museo, el templo de las aventuras gráficas en PC, en Big Box. Esta vitrina, si me la pudiese llevar a casa, estaría ya puesta en el salón. Pero vamos, aquí tenemos una cantidad de joyas por metro cuadrado impresionante. Tenemos aquí los míticos Indiana Jones de Lucasfilm Games, Fate of Atlantis y La Última Cruzada, en un estado impecable, pero bueno, estos son de exposición, estos no se venden, ojalá. Tenemos aquí también los míticos, por supuesto, Monkey Island, también de Lucasfilm Games, el 1 y el 2, ambos españoles, o sea, al menos distribución de Herbe, que fue la que se distribuyó aquí en España. Y aquí más abajo hay más sorpresitas, porque tenemos el magnífico Loom, Maniac Mansion, que esto es historia pura de los videojuegos, también distribuido por Herbe. Y allá al fondo, El Día del Tentáculo, la segunda parte de Maniac Mansion, ya sabéis. Y también, quizás un juego menos conocido de Lucasfilm Games, pero igualmente interesante, que es Sam & Max, ¿vale? Pero es que aquí abajo, si me agacho un poquito, tenemos el primer Broken Sword, flamante, con la caja perfecta, preciosa, y aquí al lado el mítico también Grim Fandango, ¿no? Esto ya fue un cambio de era dentro de Lucasfilm Games, es prácticamente el final de la era dorada de las aventuras gráficas de esta compañía, pero es una de mis aventuras gráficas favoritas. Estas dos para mí son, vamos, de mis favoritas de toda la vida, y verlas aquí juntitas me emociona, la verdad, es una maravilla ver este expositor. Hay algunos juegos más, pero ya no son aventuras gráficas. Tenemos aquí Unreal Tournament, Cobra Mission, allá al fondo se veía Half-Life, Alone in the Dark, pero en cualquier caso, esta parte de aquí es tremenda. Y aquí tenemos el libro de las aventuras gráficas, editado por Game Press, que es un libro que ha vendido muy bien, creo que va por la segunda edición. Y nada, en su interior tiene una introducción muy interesante acerca de la historia y la evolución de las aventuras gráficas, y luego el resto del libro es básicamente una serie de fichas de pequeños artículos con algunas capturas, como estáis viendo, que hablan de distintos juegos a lo largo de toda la historia, de estilos distintos, pero siempre dentro del género de las aventuras gráficas. Es un libro bastante ameno, bastante bien escrito, muy fácil de leer. Si queréis descubrir juegos nuevos que no conozcáis, yo creo que este libro es perfecto, porque hay un montón. Hay algunos juegos que yo habría incluido, que no están aquí, a lo mejor en ediciones posteriores los incluyen, pero en cualquier caso, la cantidad de juegos que tiene registrados con características, curiosidades, etcétera, es bastante grande, así que muy recomendable. Y aquí tenemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, que es la traducción al castellano del ya famoso libro de Ken Williams, sabéis, el fundador de Sierra, y bueno, trata un poco precisamente sobre eso, ¿no? Contando los orígenes de la compañía, los primeros juegos, todas las curiosidades y procesos en la creación de esas primeras aventuras conversacionales, y luego las aventuras gráficas que todos conocemos de la compañía Sierra, King's Quest, Gabriel Knight, etc., ¿no? Aquí estamos viendo también Larry.
Y bueno, un libro también muy curioso que también tengo ya en casa, pero que os recomiendo grandemente y que también parece que está vendiendo muy bien. Igualmente editado por GamePress, que ahí lo tenéis. Estamos en el stand de Extra Life y aquí hay dos juegos que no bajan de precio ni queriendo, pero bueno, el Another Code, ya sabéis, la versión Recollection, que es una especie de remaster del original que salió para portátil, y tenéis también aquí el Rain Code, este de acá, que es un grandísimo juego de investigación. ¿Vale? Dos buenas recomendaciones en Switch que son fáciles de encontrar, lo que pasa es que el Another Code no baja ni queriendo. Y para los que le deis a Evercade, pues ya sabéis que hace poco salió el pack con el primer y el segundo Broken Sword al precio que veis ahí, más o menos 26, 25, 30 euros se puede ver. Y aquí en el puesto de Extra Life también tienen el libro de Ken Williams, el de No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, que lo sepáis. Aquí está el Riven, la versión de PlayStation 1, que la tengo yo ya, pero bueno, esta versión infame de 5 CDs, pero muy querida porque fue la copia que jugué yo originalmente cuando era más pequeño. ¿Qué más tenemos por aquí? Y tenemos este juegazo, obviamente, que es el Mundo Disco, el Discworld, también versión de PlayStation 1, la que salió aquí en España. Y vamos a ver por aquí qué más hay. Y por aquí tenemos el Expediente X, también una aventura más o menos conocida que salió en PlayStation 1 igualmente, y también que os la recomiendo, que hay escenas grabadas de la serie y bueno, es bastante interesante como aventura gráfica. Quizás no es la más conocida son esas que os he enseñado, que son más clásicas. Y por aquí tenemos el Discworld Noir, que me lo acabo de pillar porque no lo tenía, que cierra la trilogía de los juegos de Mundo Disco, en este caso edición PlayStation 1. ¿Vale? Es edición española y bastante distinto a los otros dos, porque este es en 3 dimensiones, con fondos pre-renderizados, es un juego más moderno que los otros dos, que los dos primeros, que son de pixel art clásicos 2D, que quizá no está a la misma altura, no es el mismo protagonista, es otra historia distinta, pero igualmente es bastante interesante, aunque os recomiendo 100% jugar la versión de PC, que se ve y se juega un poquito mejor que esta de PlayStation 1, pero igualmente es interesante tenerla. Aquí tenéis la versión japonesa de Myst para PlayStation 1, como digo, japonés, que se ve bastante bien, bastante limpito, con su Spinecar, con su Obi. 20 euros, no es mal precio. Yo ya lo tengo, pero bueno, para que le echéis un vistacillo, ahí lo tenéis, ¿no? Para los que seáis un poco aficionados a las versiones japonesas, pues aquí tenéis una más, del mítico Myst, un juego de los más influyentes de la historia de las aventuras gráficas. Aquí tenéis el Jerónimo Stilton, Regreso al Reino de la Fantasía, que es un juego infantil, es una pequeña aventurilla. Hay otro más para PSP, son 2 los que salieron, que están basados en el personaje de una autora italiana. ¿Y qué tenéis aquí? Esto es más bien para niños, o por si tenéis chiquillos por casa y una PSP, pues es una opción simpática para ellos. Aquí está John Romero, que es la estrella invitada de la edición de este año, con su magnífica melena y bueno, firmando libros, juegos y todo lo que le van llevando, que debe estar el pobre hasta las narices porque lleva un buen rato, pero bueno, ahí lo tenéis, al magnífico y único John Romero. Y aquí tenéis al único e inimitable David Bosca, creativo en Japón. Si os gusta el coleccionismo retro, pues ya sabéis a quién tenéis que seguir, es un canal de referencia en este sentido. Y aquí está en el puesto de Héroes de Papel de la editorial, firmando libros. Aquí tenéis Kaoto Store, la mítica tienda de Madrid, ahí está Antonio. Y aquí con todo el despliegue que tiene montado, que siempre tiene muy buen material. Si os pasáis por Madrid ya sabéis dónde ir. Y esto no está patrocinado, que conste. Y si queréis decorar vuestra habitación, vuestro estudio, vuestra sala de juegos, tenéis estos pósters maravillosos, que además yo tengo un par de ellos y están, la verdad es que es una calidad brutal.
Y tenéis por allí Monkey Island, Maniac Mansion, luego hay muchos juegos más. Aquí Monkey Island 2, por aquí asomaba Indiana Jones Fate of Atlantis. Bueno, de los amigos de Retropixel Print. Y fijaos lo que tienen aquí, un portfolio de LucasArts con 15 láminas A4 de 14 aventuras clásicas de esta compañía, ¿no? Fijaos qué maravilla. ¿Veis? The Dig. Son 14 láminas cada una de un juego. Llaverito del Día del Tentáculo. Yo creo que este se viene para casa. A ver. Aquí tenemos el Egypt, que es otra aventura gráfica francesa en edición de PlayStation 1. Este también salió en caja grande en PC. Bueno, no es de las mejores, pero es de estas típicas que sacó Creo a principios de los 2000. Entretenida, en 3D. Allí no sé si lo podéis ver, pero hay una copia en caja grande del Indiana Jones y la Última Cruzada, que bueno, no se ha grabado, pero lo he podido ver, le he podido echar un vistazo, se lo he pedido aquí al dependiente y creo que estaba 180 €, pero bueno, por dentro estaba bastante bien, estaba completo. Lo único que la caja no se ve desde aquí arriba porque está plastificado, pero tiene las solapas rotas y un poquito de sanfé, ¿vale? Pero lo estáis viendo ahí, es de lo poquito que se puede ver en la feria en PC caja grande. ¿Le puedo echar un vistacillo? A ver, ábrelo tú sí, que no me lo quiero cargar. Vale, pues este me lo llevo. ¿Eh? Me lo llevo este. ¿Sí? Sí. Pasa por aquí. Por allí, ¿no? Vale. Y algo muy interesante que tenéis aquí en la feria es que además se presentan juegos que se están desarrollando. Y justo tenéis una aventura gráfica point and click que se llama Red Moon Kingdom, cuya demo saldrá después de verano. Me han dicho aquí los amigos que en octubre. Así que ya podéis seguirlo en redes, Red Moon Kingdom. Y es una aventura point and click clásica que va a incorporar también combate RPG con cartas, ¿vale? Pero la gran parte del juego, lo que es la mecánica principal, es una aventura gráfica point and click de toda la vida. Así que ya tenéis aquí material para echarle el ojo y seguirles cuanto antes. Aquí tenéis un libro basado en la saga de juegos Life is Strange. En este caso el libro se llama Bienvenidos a la Academia Blackwell o Blackheart, como aparece por aquí. Nada, si queréis saber un poco más sobre los personajes principales de esta saga tan especial y tan aclamada, pues ya sabéis que aquí tenéis una buena lectura. Publicado por Héroes de Papel. Tenéis este cómic de Life is Strange, de vuelta a casa, por si os gusta la saga y queréis ampliar un poco el lore. Y aquí tenemos estos magníficos cuadros en 3 dimensiones, son como dioramas, básicamente, que hacen la gente de Cuadros Pixel. Ahí los tenéis, ¿vale? Si queréis la referencia. Y aquí tenemos algunos tremendos, ¿no? De Maniac Mansion, El Día del Tentáculo, Los Simpson, Tortugas Ninja. Bueno, son una maravilla, son la verdad que para decorar vuestro setup o vuestra habitación, si os interesa, son preciosos. Ahí arriba tenéis Monkey Island, el concurso de escupitajos mítico. Y ahí tenemos otra escena también de Monkey Island. No se ve muy bien por el reflejo, pero bueno, algo se puede apreciar. Aquí tenemos el Siberia 3 en versión PlayStation 4. Yo este lo he jugado, pero lo he jugado, si no recuerdo mal, la versión de Steam. Pero bueno, está a muy buen precio, como veis, a 15 €. También es bastante fácil de encontrar, no tiene mayor complicación.
y no está al nivel de los dos primeros, pero igualmente continúa la historia de Kate Walker, de la protagonista, y bueno, merece la pena que le echéis un vistazo. Aquí está el código Da Vinci en versión PlayStation 2. Bueno, este lo tengo yo ya y aparte es bastante fácil de encontrar. Este se ve barato por todas partes. Tampoco es una aventura de las mejores. Es un poco aprovechando el tirón que tuvo la película, obviamente, pero bueno, entretenido sin más. Aquí plastificada tenéis una copia del Monkey Island Collection, viene el 1 y el 2, la versión que salió para consola, para Play 3, que está ya bastante alto de precio, ha subido bastante, está a 80 euros aquí. Y bueno, si no habéis jugado a los dos originales, pues es una buena oportunidad para adentraros en esta mítica saga. Y además en estos juegos, en esos remakes, podéis cambiar al modo gráfico original cuando queráis, en cualquier momento, así que no tenéis excusa para probarlo. También está en Steam, por cierto. Y en una feria de videojuegos que se precie, no puede faltar, obviamente, la sección de pinballs. Qué maravilla, ¿eh? Si tuviese espacio y dinero para tener una en casa. Y aquí tenéis la zona arcade, la de Mikado Game Center, que fijaos la cantidad de arcades japonesas que hay para jugar, es una barbaridad. Y justo al otro lado del pabellón tenemos otra sección más de arcade, en este caso modelos Videosonic y similares, que son más los modelos que jugamos aquí en España en nuestros tiempos mozos. Bueno, pues hasta aquí Retro Barcelona 2025. La verdad es que ha sido una experiencia agotadora, ha sido intensa, llena de juegos, de stands, de actividades por hacer, de gente a la que saludar. La verdad es que esto es agotador, pero merece mucho la pena. Así que espero que el año que viene os paséis por Retro Barcelona 2026, que seguro que será tan bueno como esta edición, o mejor si cabe. Mañana no volvemos, que es el segundo día de la feria, nos quedamos solo hoy, ya mañana volvemos a casa, pero en cualquier caso ha merecido mucho la pena y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos a la próxima. Chao.